la materia, ¿sí? Creo que sí es la hora, ¿no? A ver, no tengo reloj. Sí, más o menos. No. Bueno, les recuerdo, chicos, esta semana, estos días estuvo caído campus en muchos servicios. Por ahí no nos afectó a nosotros, pero no podemos nosotros confiar todo al campus. Así que el servicio de la página web del departamento es mucho más ágil. Por experiencia, ellos hacen, si cae, es muy rápido que se levanta. Así que la página web es, por lo menos para la práctica, la forma de comunicación, ¿sí? Hablando de página web, yo puse unos posts, que son básicamente una comunicación rápida. Está lo del primer problema a ser entregado mañana. Espero que estén avanzando. Vamos a ver cómo les va, digamos, hoy y mañana. Lo que quiero avisarles es una cosa. En la guía 2 hice un pequeño cambio en el problema 3 y un cambio un poquito más grande, pero digamos sobre el mismo tema en la página 4, el problema 4, perdón. Así que les pido por favor que lo verifiquen otra vez. Y es lo que el problema, hoy vamos a explicar el problema 4 y el problema 5. Bueno, el tema de la práctica, digamos, es el principios variacionales, se llama, y teorema de conservación. En realidad antes eran dos prácticas, pero las hemos juntado en una sola. La mitad va a ser la clase de hoy, que serían principios variacionales, y la próxima va a dar Sebastián teorema de conservación o teorema de Nether. Lo que tiene los problemas de principios variacionales se basan básicamente en hacer aproximaciones a problemas mecánicos usando el principio de mínima acción, o usar el problema, digamos, la solución que nosotros tenemos, que es las ecuaciones de Euler-Lagrange, para resolver problemas variacionales, por ejemplo, relacionados con la geometría, con la óptica, etc. Yo voy a explicar un problema de cada uno de los dos casos y después en la segunda parte Facu va a explicar un problema de mecánica también otra vez. Bueno, entonces acá le hago como a modo de introducción, les puse un post que recién hace un rato que lo puse, y es a ver, háblame un poco, creo que no estoy grabando esto. Ahora aparece grabando un video. Creo que lo está grabando Sebastián. Bueno, vamos a ver, sí. Continúo. Bueno, hay una lectura muy buena que yo les recomiendo, que es un capítulo 19 del libro de electromagnetismo de Feynman, donde él habla sobre Richard Feynman, digamos, aparte de ser uno de los mejores profesores y tener uno de los mejores grupos de libros de física, es, digamos, premio Nobel por su trabajo en electrodinámica cuántica. El capítulo lo escribe, dice, simplemente para entretenimiento de los alumnos, así que les pido que justamente hagan eso, se entretengan este fin de semana, pero lean porque es muy, muy interesante, digamos. Sobre el principio de mínima acción, les puedo comentar que el libro de Landa, por ejemplo, no habla de, digamos, no trabaja a partir de Newton, en ningún momento parte de Newton, sino más bien parten directamente del principio de mínima acción, como un principio de la naturaleza. Es equivalente o reemplaza a Newton y lo reemplaza con Creces, porque se usa el principio de mínima acción para toda la física de acá en adelante, que sería básicamente el electromagnetismo, la teoría de campos y la teoría de campos cuántica. Y aquí yo tengo acá, he hecho un pequeño, de un artículo de esta revista Symmetry Magazine, que es una revista un poco técnica, pero digamos, es técnica, pero es para lectura digamos, sencilla, ¿no? O sea, no para la gente que está en el tema. Pero acá les dibujo, acá hay una taza, digamos, en la cual está escrito un lagrangiano. Si ustedes se fijan, tiene varios sumandos.
cada uno de esos sumandos corresponde a distintas interacciones, digamos. La primera interacción que está acá es digamos, el Lagrangiano de la relatividad general, digamos, con tensor, digamos, con ese tensor antisimétrico F mon U. Después acá identifico yo el Lagrangiano de la electrodinámica cuántica, que es el Lagrangiano de Dirac. En este caso, partículas libres. La interacción se pone agregando un concepto que no vamos a ver, digamos, que es el concepto de invariancia de Gauge. No lo vamos a ver para calcular interacciones, pero ya lo hemos visto digamos, en electromagnetismo, a nivel electromagnetismo. Y después acá se agregan, digamos, distintas otras interacciones que describen, se supone, la interacción fuerte, etc. Es interesante porque, bueno... discúlpame, no estás compartiendo, me parece, lo que estás relatando, o por lo menos no lo... ¿La foto no la estás viendo? No. Me parece que nosotros lo que estamos viendo es el libro de Landau. Ah, a ver. Tenés que poner compartir pantalla específicamente en el documento que querés compartir. Sí, tenés razón. Entonces, ¿qué hago? Ponés share screen, dejo de compartir, sí. Compartir, y acá voy. Acá, ¿ven esto que está acá? Ahora sí. La taza, sí. Ahí está. Sí. Bueno, perdón, discúlpeme, he pasado un poco de tiempo. Y la parte del principio de mínima acción tampoco lo vieron, esto. ¿Están viendo ahora el principio de mínima acción? Sí, ahora se ve. Ahora sí. Sí. Acá hay un link al libro al capítulo de Feynman. Acá está una foto de la lectura esta, donde está la acción, descrita como nosotros lo conocemos. Es un libro muy, muy interesante. Cuenta una anécdota muy interesante que, bueno, parece que Feynman estaba en la secundaria aburriéndose en la clase de física, supongo, y el profesor, parece el señor Bader, se acercó y le dice: usted parece un poco aburrido, le voy a contar algo. Y parece que lo que le contó fue sobre el principio de mínima acción. Y según lo que dice Feynman, desde ese momento, siempre que puede, trabaja sobre ese tema porque le resultó muy fascinante. Y bueno, tanto le resultó fascinante que justamente él hizo una descripción de la mecánica cuántica a partir digamos, del principio de mínima acción o de una fundamentación lagrangiana con muchos caminos, integrales camino que se llama. Es simplemente una anécdota, pero les pido por favor que si pueden leer este capítulo, lo lean hasta donde puedan o tengan tiempo. Después está la taza esta, que ya les decía que tiene el lagrangiano, que tiene todas estas partes. La primera es de la gravedad, la teoría geométrica de la gravedad de Einstein, el hamiltoniano de Dirac acá, de la electrodinámica cuántica, y otros elementos que forman el lagrangiano, digamos, de todo, le llaman justamente. Bueno, nosotros no vamos a verlo así, solamente vamos a concentrarnos en la parte de las clases de mecánica, ¿no es cierto? Entonces, para eso voy a directamente ir a la primera parte. Voy a usar esto, voy a usar esto. A ver, voy a sacar esto. Bien. Esto lo voy a poner acá. No. Acá tampoco. Bueno. Es que lo voy a tener que... Lo bajo abajo. Chao. Ok. Bueno. El ejercicio el primer ejercicio que vamos a hacer es usar el principio variacional para resolver en forma aproximada problemas. Es el problema 4, que problemas mecánicos. El problema 4, que yo lo he modificado básicamente, empezamos siempre con un potencial, que es el potencial es el del oscilador armónico kx cuadrado sobre 2, más un término que es beta x a la cuarta sobre 4. Es la parte anarmónica, una parte anarmónica de orden cuarto. Un potencial cuártico. Bueno, lo que nos piden directamente está descrito ahí, es el procedimiento que uno hace para resolver en forma aproximada usando el principio variacional, es escribir
usar esta descripción, esta forma funcional de x de t, que es una serie de Fourier. ¿Por qué se describe una forma funcional para x de t? Porque x de t es, digamos, esta forma tiene una propiedad que es periódica, como el movimiento en este potencial es periódico, va y vuelve entre el mínimo y el máximo, y, digamos, entonces vamos a proponer el uso de esa trayectoria, pero para eso primero vamos a recordar el principio de mínima acción. Más específicamente, lo que dice que es que si nosotros tenemos un sistema que está descrito por un lagrangiano como digamos que el lagrangiano general, la acción se define como la integral en el tiempo de ese lagrangiano de dos tiempos específicos. Este es el tiempo inicial y este es el tiempo final, T1 inicial y T2 final. Lo que dice el principio variacional es que, de mínima acción de Hamilton, dice que esta acción, para la trayectoria Q de t realmente seguida por la partícula entre esos dos tiempos, y entre posiciones específicas que están en esos dos tiempos fijas, esa acción es mínima, en realidad más que mínima, es estacionaria ante pequeñas variaciones alrededor de esa trayectoria. Ya con eso, es como ustedes han derivado las ecuaciones de Lagrange en la teórica, ¿no? La han derivado pidiendo extremos fijos, como está acá, Q1 a Q1 es es Q de T1 y Q2 es Q de T2, y han planteado que las variaciones de la acción a primer orden, o sea que para que sea extremo esto tiene que variar a primer orden igual a 0, y la variación de esto son la trayectoria posible más una trayectoria eta de t, que en principio podemos considerarlo como pequeña, pero es arbitraria. Esta forma de trabajar en que uno va a extremar algo que no es una función, sino es una funcional que depende de toda una trayectoria, digamos, se denomina, digamos, cálculo variacional. Bueno, entonces, lo importante de este cálculo es que tiene que tener extremos fijos. ¿Sí? Para tener extremos fijos tenemos que saber con cierta certeza dos posiciones y dos tiempos. Bueno, en este problema es muy sencillo, porque es el problema del oscilador armónico, digamos, cuadrado más cuártico, siempre igual tiene dos. Hay un punto que es seguro. No sé la amplitud en principio, pero sí sé que pasa por cero. Pasa por cero a la ida, hacia la derecha, por ejemplo, y pasa por cero cuando está volviendo. Entonces, en medio periodo, pasó por cero una vez. ¿Cuál es el periodo de la función esta? Digamos, o sea, es una función periódica, ¿no es cierto? La función periódica la vamos a proponer de esta manera. Perdón, pero antes de resolver el problema, quizás me convenga comentar algo. Este es el principio variacional exacto que da lugar a las ecuaciones de Lagrange en forma exacta, ¿no es cierto? Acá hice un dibujo de cuál sería el principio por el cual, usando parámetros y minimizando respecto de esos parámetros la acción, uno podría encontrar una mejor solución. Imaginémonos por un momento que esta variable z, así descrita acá, z represente para nosotros como caminos, o trayectorias, mejor dicho, no un punto en coordenada x o y o en el tiempo t, sino es toda una trayectoria, imaginemos que es una trayectoria cada uno de estos puntos. Bueno, entonces la acción es una funcional de esas trayectorias, entonces depende de ellas y como tal se calcula para cada trayectoria y tiene un mínimo acá. Ese mínimo lo consideramos z asterisco, el z azul, que está acá, más o menos por acá. Ahora, ¿qué significa que nosotros usemos, en vez de usar una minimización sobre todo el conjunto de funciones posibles que pasan entre esos dos puntos, usar un subconjunto de funciones? Por ejemplo, esta que rojo que está acá. Este rojo es un cálculo que usa un subconjunto que está más bien cercano o centrado de esta zona, de funciones, llamémosle, ¿sí? Este tiene un mínimo acá, que es un mínimo, pero está alejado del azul. Cuando nos acercamos mejor al tipo de funciones que describen, que están cerca al mínimo, nos estamos acercando con el violeta con este magenta, y en particular con el magenta, llamamos sería un Z aproximado, un variacional, Z variacional, y con el cual nos acercamos
tanto a la acción mínima como a la trayectoria. Eso, porque realmente la única trayectoria que hace mínima la acción, digamos, entre esos dos puntos, es la trayectoria correcta. Así que esta trayectoria basada en esta seda variacional es una trayectoria mínima, digamos, aproximada, que está cercana al z asterisco. O sea, las trayectorias son cercanas porque los dos son mínimos y este mínimo está más cerca que el verdadero, más cerca al mínimo verdadero que los otros. Este es el concepto. Quizás si ustedes lo leen un poco mejor, esto se entiende, perdón, es... Vladimir, yo tengo una pregunta. Sí. No veo bien qué representarían los números en la recta de las trayectorias. Bueno, es mala suerte que le puse números, por el dibujo que hice. No le tendría que haber puesto números para evitar nada, para evitar... No significan absolutamente nada. Justamente. La acción sí puede ser, la acción es una variable real, tiene números. De abajo le puse números, tendría que sacarlos. Es una imaginación que yo tengo. Este sigma, en nuestro caso, va a ser realmente un parámetro. Si trabajamos con un parámetro, va a ser un parámetro, va a ser un número. Pero estamos hablando del caso más general posible, que sería este sigma sería un parámetro infinito dimensional, que describe todas las trayectorias posibles. El problema 3, que es el que modifiqué, trata un poco de eso. Hay formas de hacer que la trayectoria esté por distintos parámetros, que son las posiciones en un conjunto de puntos discretos de tiempo. Eso podés tener muchas variables, pero tener, sin embargo, una descripción de tipo parecido a esta, un vector, digamos, de variables. En caso verdadero sería una función, y eso no se puede escribir, pero es el concepto. ¿Está bien? Ok, gracias por eso tengo que sacarlo. Bien. Entonces, queda claro entonces que si nosotros elegimos razonablemente el conjunto de funciones cercana a la función correcta, con propiedades similares, y minimizamos respecto al parámetro que define ese conjunto de funciones, nos vamos a acercar a esto. Ahora vamos a ver en este ejercicio cuánto nos vamos a acercar. Vamos a atacar un problema que no es un problema resoluble analíticamente, en principio, para la trayectoria por lo menos, que es el problema del oscilador armónico con un término anarmónico. El término anarmónico es algo que depende de la x a la cuarta. Es beta x a la cuarta sobre 4. El 4 lo puse digamos, para una cuestión de, cuando uno deriva, sacarse el 4s de encima. Bueno, entonces, les comentaba, el oscilador cuártico, digamos, ¿qué propiedad tiene? Seguro que pasa por 0, así que 0 es un buen valor para un punto inicial, y también vuelve a pasar por 0. Pasa por 0 en un tiempo t0, que podemos llamar 0, t1 igual a 0, y vuelve a 0 en un tiempo t2, que es pi sobre omega, con esta expresión. Si tenemos una expresión que es una serie de Fourier de senos, sabemos que en pi sobre omega todos estos senos se hacen 0, y así que vuelve a 0. Esto satisface estas condiciones, que x de 0 es x de pi sobre omega igual a 0. Omega es un dato, porque el omega define el tiempo. No es una variable. Lo que sí van a ser las variables son las b sub n. Pero vamos a simplificar esto, porque esto tiene es relativamente sencillo, pero es algebraicamente complicado. Digamos, conceptualmente es sencillo, pero es un poco complicado, pero vamos a hacer uno solo y vamos a ver que es muy bueno, de hecho, esta aproximación. Entonces, en vez de tomar toda la serie, vamos a tomar solamente un término, y a ese término le vamos a llamar, en vez de llamarle B1, le llamamos B al coeficiente. O sea, decimos que x de t es una amplitud, B seno de omega t. Lo que queremos hacer ahora es calcular, con esta trayectoria posible, calculamos la acción. En la acción tenemos el cuadrado de x, que es esta magnitud que lo expreso, a propósito en función del coseno de 2 omega t, para poder integrarlo fácil. El x a la cuarta también lo vuelvo a hacer del mismo estilo, aunque acá me quedó incompleta porque me queda un coseno cuadrado de 2 omega t, pero bueno, la integral de eso tiene que ver con esto, así que es relativamente simple calcularlo. Entonces, una cosa importante que hay que hacer con x de t, que es este que está acá, es el x punto de t. Derivamos con respecto al tiempo y nos queda acá. Esta expresión la derivamos con respecto al tiempo y nos queda omega b coseno de omega t. Y el cuadrado se expresa de esta manera en función de este coseno. ¿Por qué estoy expresando todo en función de cosenos, si es posible, o senos? Porque la integral de eso en un periodo para el coseno de 2 omega t, que es pi sobre omega,
es 0, o sea que la contribución de esa integral va a ser 0 y me quedo solamente con la parte que es la parte continua, digamos, de esa expresión. Bueno, acá yo les voy a hacer disponible esta notebook de Jupyter y les voy a dar algunas instrucciones para aquellos que quieran usarlo. Acá no lo voy a hacer, simplemente les muestro que acá hice una serie de dibujos, que lo que estamos tratando de hacer es, tenemos un parámetro que es la amplitud. Esa amplitud tiene varios valores, por ejemplo, este valor y este valor. Todas estas posiciones, digamos, acá puse, en vez del gráfico tradicional x de t, puse t de x, o sea, x lo leo acá y t para arriba. El tiempo 0 parte de acá, y en un tiempo que es, por ejemplo, para poder dibujarlo lo fijé, que vale en este caso pi, evidentemente, vale 0. Entonces, eso sería un pi sobre omega, ¿no? O sea, el omega estoy tomando como 1 para este caso particular. Si uno toma distintas amplitudes, tiene estos valores, el verde, el azul, el violeta. La idea es, ¿cuál de estas trayectorias que dependen de este parámetro b, que es la amplitud de esta, da un valor extremo para la acción, un valor estacionario para la acción? Entonces, para eso tenemos que calcularlo. Y para ese cálculo estuve haciendo todas estas cuentas previas y lo vamos a reemplazar en la acción propiamente del problema. La acción que es la integral del lagrangiano tiene la parte cuadrática de la velocidad, la cuadrática de la posición y la cuártica de la posición. Reemplazando los valores de las integrales, digamos, trigonométricos, podemos conseguir que la integral de x punto cuadrado es este valor. Básicamente la integral, digamos, queda como si fuera la mitad del intervalo de tiempo multiplicado por el coeficiente constante que lo precede. Lo mismo acá, y acá sí es 3pi sobre 8 porque omega, porque hay dos términos, dos contribuciones, ¿no? Una que es una contribución del 1, y acá el cosieno cuadrado da otra contribución, que es un medio. El valor medio en un periodo de cosieno cuadrado de 2 omega es un medio de la longitud del valor de integración, digamos, del intervalo de integración. Haciendo eso, no es muy difícil ver que esta expresión con estas expresiones, mejor dicho, con estos cálculos, se obtiene una expresión compacta para la amplitud, mejor dicho, para la acción, ¿no? Que es esta. Vamos a hacer así. Que se puede expresar de esta manera. Quizás me convenga expresarlo más de esta manera. ¿Por qué? Porque este b cuadrado factorizado me conviene hacerlo así para hacer la derivada. Lo único que voy a hacer ahora es tratar de hacer el extremo de esto para el parámetro b. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hacía un extremo para un parámetro b? En una sola función de una sola variable se derivaba con respecto al tiempo. A esa variable, perdón. Se derivaba respecto a esa variable y se igualaba a 0. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Acá al derivar me va a quedar un 2b acá y un 4b cubo. Perdón, Vladimir. Sí, perdón. No recuerdo cuál era qué era el parámetro B. Ahora te lo indico. El parámetro b es esta amplitud y está dada en la fórmula exacta que está acá. Ahí va, gracias. Y más que nada, guiémonos por esta, que es un b seno de omega t, es la trayectoria. Entonces, de ahí sale por las derivadas y los cuadrados y todo eso, las integrales esas, nos queda ese valor. Entonces, de hecho es el único que está diferenciando las trayectorias, ¿no? O sea, las trayectorias tienen que partir de un punto e ir al mismo punto. El parámetro b las diferencia. Acá hay un b pequeño, más grande y más grande. Vamos a ver cuál de estas es el que hace un menor valor de la acción. Y para eso, ahora sí, realmente se cumplió el hecho de que esta acción depende de un parámetro b, porque la trayectoria de la curva está dada por un solo parámetro, que es b. Vladimir, perdón. Sí. No entendí algo. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿estamos haciendo una aproximación al tirar todos los otros términos de la expresión de Fourier? Claro, ahí está. El método lo terminé, digamos, la propuesta, esta, como está escrito acá, Sí. realmente en un límite de n tendiendo a infinito, esto, digamos, da la solución exacta, porque esta es una base de funciones para expresar en ese intervalo. Claro. Pero vamos a cortarlo. La aproximación viene en cortarlo de alguna manera, y se le puede cortar en 1 o en 2.
lo que les propongo es, hagamos en uno que ya el álgebra no es molesta, pero bueno, digamos, medianamente larga, y veamos cuánto sale, porque tenemos la posibilidad de compararlo con el resultado exacto, ¿sí? Y es una serie de senos, o sea, De lo n cortamos omega t, sí. porque es anarmónico el potencial, digamos. Sabemos que No. Esto viene de una propiedad fundamental de la trayectoria. La trayectoria es una trayectoria que va de x igual a 0 a la amplitud y vuelve a 0 y después vuelve a menos amplitud. O sea, es algo impar. Esta es una función impar. Sí. Tiene todas las propiedades buenas y de hecho esta la contiene con la solución. Lo que pasa es que la solución es, digamos, para tener que cortarlo en 1, en 2 o en 3. No es como un caso trivial que uno puede encontrar toda la serie de Fourier de ese problema. ¿Sí? No, claro, pero no entiendo bien cómo sabemos, quizá me perdí de algo, pero no entiendo bien cómo sabemos que podemos expresarlo como una función impar a x. Bien, ok. Eso es importante, porque yo no lo... a ver, voy a ver si puedo pasar... ¿Cómo hago para pasar? Voy a cambiar de... A ver. Voy a ver si puedo hacer... no. Quiero pasar a otra... bueno, voy a tener que dejar de compartir. No, video. Voy a seleccionar mi video a este. A ver si funciona. No, ¿ustedes ven algo? ¿Ven digamos, una hoja? Se ve lo que escribís. Todavía no escribí, pero sí. La idea que ustedes me plantearon es así. ¿Por qué sé que esto es así? Bueno, eso quizás es algo que tendría que haberlo hecho mejor. X y V de X. El potencial V de X es un potencial par. ¿No? Ustedes caracterizarían este problema por una sola variable, que es la energía. Acá no cuenta, ¿no? Pero sí determina dónde para. Determina la amplitud. Bien. ¿Cómo es la solución de este problema? Toda esta parte tiene las mismas velocidades que toda esta parte, pero con signo cambiado. ¿Sí? O bueno, puede ser que va y vuelve, digamos, va y vuelve. Entonces, esta es una función, digamos, que si vos la vas a dibujar la trayectoria, en función del tiempo, que sería al revés de lo que yo estuve calculando, sería algo así, que se anula en un cierto tiempo inicial, porque de acá partimos, se anula el tiempo inicial, sube a la amplitud, vuelve a 0, ¿sí? Y antes vino, si ustedes quieren, de un tiempo negativo, llámenle, de un tiempo negativo, vino acá. La serie de Fourier lo que hace es repetir esto infinitas veces, digamos. Entonces también nos sirve esto para adelante. La repetimos como está y, digamos, esta tiene que ser descrita por una serie de senos. No puede tener serie de cosenos, dada esta elección. ¿Está bien? Sí, entendí. Bien, ahora voy a ver cómo hago. Tengo que cambiar el video otra vez. Dale, gracias. No, de nada, valía la pena pararse un poquito. ¿Sí? Ahora voy a tratar de... ¿Cómo hago para...? Sí, era acá. Acá era, el video era pasar a acá. Vuelven a ver la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí. Volvimos ahí, sí. Ok. Estas preguntas son importantes porque uno, digamos, está diciendo y no sabe cómo, si se está entendiendo lo que uno quiere decir. Estamos tratando simplemente de encontrar un parámetro B en función de un dato que es que el tiempo es pi sobre omega, el tiempo en que va y vuelve a 0. Entonces, hemos pasado de esta álgebra y ahora estamos ya casi teniendo, de hecho tenemos la acción. La acción que vamos a hacer es esta. Uy, acá me complicó esto.
la acción es esta. Y acá tenemos la acción en función del parámetro B, y como tal vamos a encontrar el extremo. El extremo es este. Derivar la acción, que depende solo de ese parámetro B. Acuérdense que omega es un valor dado, porque está fijando el tiempo en que se vuelve, y esos son valores fijos. Entonces, solamente tenemos el parámetro B. Y derivando con respecto a eso, nos queda una ecuación muy sencilla, que es decir que, digamos, una B cuadrado igual a un valor. Entonces, de acá sacamos esta relación. B es la raíz cuadrada de este valor. Ahora, esto como está acá es, digamos, es interesante, pero a nosotros nos va a interesar más bien despejar omega en función de B. Si bien omega es un dato, es bueno saber cuál es la relación entre la frecuencia y la amplitud. Es interesante que despejando de acá, uno saca que la frecuencia es este valor. Otra vez el mismo problema, por dar 2 veces. Acá. Tengo que dar 2 veces a la cajita. Ahí está. Fíjense una cosa con esta expresión. Beta es el parámetro anarmónico. Si beta es 0, esto vale 1, y la omega es raíz de k sobre m. Exactamente la omega del oscilador. O sea que por lo menos para beta igual a 0, ya da la solución exacta. ¿Por qué da la solución exacta? Porque seno de b de omega por t es la función, solución, de hecho, para este problema. Así que lo único que hizo es ajustar cuánto vale el omega para ese valor. ¿Se entiende esto? Beta igual a 0 nos da ya la solución exacta. Es más o menos claro. Pero la pregunta es si esta expresión que está acá realmente tiene algo que ver. Una cosa importantísima que va a hacer es que esta expresión depende de este parámetro. Depende de este caso de m, que sería una amplitud omega 0, una frecuencia omega sub 0 y un factor de corrección anarmónico, que depende de la amplitud. ¿Se acuerdan que el único potencial cuya frecuencia de movimiento solo es independiente de la amplitud es el oscilador armónico? Cualquier otro potencial depende de la amplitud. En particular, en este caso, con esta aproximación nos queda una dependencia de este estilo. Pero lo interesante de esto es que este parámetro que está acá, amplitud cuadrado por beta sobre 2k, sobre k mejor dicho, ese parámetro es el parámetro correcto para este problema. Vamos a verlo más adelante con el resultado exacto. Bueno, en vez de expresar la frecuencia, vamos a tomar el periodo que es 2pi sobre omega. Cuando uno hace eso correctamente, le queda esta expresión, y acá justamente estoy definiendo ese parámetro z, que es único, que es la amplitud al cuadrado por beta sobre k. Es un valor que surge naturalmente, que todo depende solo de ese valor z. Esto que está acá es el cociente de la intensidad del potencial, llamémosle, del potencial cuártico sobre el potencial cuadrático. Si ustedes hacen con la amplitud, en el valor de la amplitud b, si hacen esa cuentita, les va a dar este valor. Este parámetro lo que está definiendo es cuán cuártico es o cuán poco cuártico es. Si z es pequeño y es similar a 0, tiene poco elemento cuártico, es más cuadrático, y si z es muy grande, es al revés, es el cuártico el que domina con respecto al cuadrático, al armónico. Bueno, ahora vamos a ir a la solución exacta. No les voy a hacer la cuenta, pero ustedes han visto con Sebastián, me parece en la primera clase, un problema de un potencial arbitrario, y que podían ustedes plantear una solución x de t a partir de conservación de la energía. Y digamos, conociendo la amplitud, ustedes pueden calcular, pero esa integral que tienen que calcular va a ser una integral que, digamos, que no es una integral en términos de funciones conocidas, sino en términos de esta función k. A ver si la puedo. Esta función k, que es la función llamada integral elíptica completa de primer tipo. Este es un solo parámetro, ¿no? Pero tiene este valor en términos de z. Una cosa importante de notar es que esto, de hecho, nos está dando la misma, digamos, esta parte del k sobre m para el periodo está bien, es el que va a conformar el omega 0, y todo el resto depende del parámetro z. O sea que el problema nuestro está repitiendo la parametrización correcta, que en principio no lo hemos impuesto nosotros, surge del principio variacional. Es muy importante esto. Bien.
Ahora, vamos a definir un factor de corrección anarmónica a lo que queda, a la expresión que es tau 0, que es el oscilador armónico, por una corrección que es este factor. Para el caso exacto sería todo esto que está acá, multiplicado por 2pi. Acuérdense que acá no está el pi, en esta expresión no está el pi. No está el pi porque k en 0, en particular si z es 0, esto es 0, k en 0 es pi sobre 2. Esta función k en 0 es pi sobre 2, esta función elíptica. Bien, el factor de corrección para el caso anarmónico vale lo que 1 sobre raíz de 1 más 3z sobre 2. Entonces la pregunta es, vamos a comparar estas dos factores de corrección que dependen de un solo parámetro en una figura. Esa figura es esta. Es el factor de corrección anarmónico, llamémosle, en función del parámetro z. Y el z, que es a cuadrado beta sobre k, va, en este caso, hasta 5. O sea que realmente no se puede decir que sea pequeño el término anarmónico. El valor exacto es este color medio marroncito, y el variacional es un color que está azul, que se supone que está detrás, que realmente solo se distingue en esta última parte un poco. Evidentemente, lo que yo les decía, que el beta igual a 0 es el armónico, y en este caso el factor de corrección es 1. El periodo armónico que no depende de la amplitud. Digamos, la comparación es bastante buena y digamos, eso es lo interesante de este problema. Bien. Bueno, acá hay unos cálculos algebraicos. Después, cualquier cosa les comparto esto y les digo cómo pueden usar esto para hacerlo activo. Yo trato de no hacerlo activo acá porque, bueno, por un tema de computación y de tiempo. Bien. Bueno, entonces esto, ¿se entendió esto un poquito? ¿Cuál es la situación? La parte exacta, tómenla como está. Es alguien que les da un dato, digamos, que es esto que está acá, ¿sí? No es necesario complicarse. Porque la verdad que quise hacerlo con este software, pero tuve que recurrir a matemáticas porque no lo hacía. Así que, a ver, alguien, por favor, que no escucho, no sé, tengo un problema de audio, me parece. Sí, no, a mí no me quedó muy claro, creo. ¿Qué cosa? Estoy pensando bien. La parte del factor de corrección y todo eso, hay algo más que no me quedó claro, pero en general sería eso más o menos lo que no me quedó claro. Esta última partecita que hicimos. Sí, ¿sabes qué? Me parece que justo no hay una fórmula que defina, me di cuenta que no está la fórmula, digamos, el factor x es, ¿cuál es el factor? Mejor dicho, tau, ¿cuánto vale? Es, para el caso armónico, es 2pi sobre raíz de k sobre m. Entonces, yo voy a escribir este tau como 2pi sobre raíz de k sobre m por un factor. Ese factor es el factor de corrección. Que para este caso es todo esto, y tengo que meter el 2pi ese digamos, que sale de corregir esta constante 4, etc. En el caso de la aproximación anarmónica es más sencillo, quizás. Acá está, explícito. Acá está. Tau es tau 0 por esto. ¿Cuál es el factor de corrección? F, que es el que dibujé al final. Es lo que está multiplicando a tau 0. Tau 0 es la amplitud del caso del oscilador armónico, ¿sí? Entonces, este es el factor de corrección. ¿Ah? Eso no se complique, digamos, es una forma de escribir, no tiene que ver con el tema, es una cuestión de cómo hacer eficiente la comunicación de estos resultados, que solo dependen de un parámetro. ¿Está bien? Ok, bárbaro, gracias. Muy bien. Voy a pasar a la segunda parte, que es el problema del... Esta guía tiene dos tipos de problemas, ya les dije, problemas mecánicos que uno quiere aproximar o encontrar en forma exacta, pero siempre usando el principio variacional de esta forma, con parámetros. Y el segundo tipo de problema es más bien del tipo de orden variacional para resolver problemas, como por ejemplo el problema de la braquistocrona, que es el tiempo mínimo en una curva, en un lugar con una, digamos, con gravedad, una partícula pesada en una curva, en un plano vertical. Eso lo han visto ustedes.
Pero hay otros principios, hay otros problemas variacionales, pueden ser problemas de optimizar cosas que dependen de varios, digamos, de toda una funcional, de toda una función, mejor dicho. Pero uno que es muy importante, y en física, que ustedes ya han visto de alguna manera, es el principio de Fermat. Y el problema 5, justamente, lo que trata es, el principio de Fermat habla que la integral de la longitud de camino, mejor dicho, la longitud de camino óptico recorrido tiene que ser un valor extremo cuando va de un punto a otro. Entonces, acá lo escribí como el principio de Fermat. Lo pueden considerar como tiempo mínimo o de camino óptico. Bueno, si es tiempo mínimo, dice la luz, para ir de un punto 1 a un punto 2 en el espacio, se propaga a través de una curva que hace el tiempo mínimo. Y el tiempo mínimo está dado por el diferencial de longitud, digamos, de la curva, sobre la velocidad, integrado. El tema es que la velocidad, si fuera constante la velocidad, digamos, ese caso sería el caso que uno tiene el índice de refracción constante, la velocidad es constante y un valor. En ese caso, la trayectoria recorrida va a ser, si es entre dos puntos de forma directa, es una recta nada más, o si debe tocar otro punto, bueno, ya es otra cosa, sería una reflexión, cumpliendo la ley del ángulo de reflexión igual a ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Pero, considerando que velocidad es c sobre n, sobre el índice de refracción en general, uno puede reemplazar este v acá, olvidarse de la constante c, que es la constante velocidad de la luz en el vacío, porque es una constante finalmente, y hablar de lo que se llama el camino óptico. Bueno, acá vamos a usar esa versión de la longitud de camino óptico, y la vamos a hacer mínima. O sea, del mismo tipo variacional que antes. Pero expresamos entonces la longitud de camino óptico como, hay dos formas de expresar la longitud, esta integral. Una es, el diferencial de S es en un plano, y la raíz cuadrada del diferencial de X cuadrado más diferencial de Y cuadrado. El Y es vertical y X es horizontal. Cuando uno pone esa diferencial de S en la expresión esta, lo que uno tiene que hacer es factorizar o el diferencial de X o el diferencial de Y. Si uno factoriza el diferencial de X, es un tipo, digamos, nos lleva a una solución del problema, mejor dicho, a una forma de solución del problema. Si uno usa la segunda expresión, es otra forma. ¿Está bien? Todos entienden esta expresión, ¿no? Es, el diferencial de S lo puse como esta, raíz por el diferencial de X, y Y' es de Y a de X. Bueno, la solución, digamos, este tipo de problemas, ¿cómo se resuelve? Es al revés. Acá en este caso vamos a usar las ecuaciones de Lagrange, pero porque vamos a hacer un análogo mecánico de este problema particular. En el análogo mecánico, ¿qué es lo que vamos a ver? Que X, ¿qué rol tendría que estar jugando el X acá, que está acá? La longitud de camino óptico, ¿qué sería? En el caso mecánico, la acción. X, ¿qué sería? El tiempo. Y lo que está acá sería especie de lagrangiano. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. En la segunda forma, yo hago la primera forma, si ustedes quieren practicar pueden hacer la segunda. Bueno, entonces nosotros teníamos que esta acción integral, la de lagrangiano, nos lleva a las ecuaciones de Lagrange, que no las escribí acá, pero bueno, las conocemos. Ahora vamos a comparar este problema con la optimización de esta otra, que es el camino óptico. ¿Es una integral? ¿Son integrales los dos? ¿Son extremos fijos? Sí, son extremos fijos los dos. Y, digamos, es una integral en el tiempo acá y sobre esta coordenada X acá. Depende de Q punto y este depende del I', que es de Y a de X, o sea, sería Q punto como si fuera derivada de... Mejor dicho, el I' es como el Q punto para este problema. Entonces, haciendo ese análogo que está escrito en todas las partes acá, la acción es la longitud de camino óptico, lagrangiano es esta función es esta función que no está definida, pero que está definida como todo el total de este que está acá, que es n de x de y, el índice de refracción, por la raíz de 1 más i' cuadrado. El q juega el rol, digamos, el rol del i, el i juega el rol de q, el i' de q punto, y el x juega el rol del tiempo. Una vez que tenemos eso,
los extremos son fijos, aunque son y en x1 vale un valor y1, y en x2 vale un valor y2. No los dibujé acá, pero bueno. Ahora lo vamos a ver igual. Entonces, sabemos que para el caso, digamos, para el nuevo caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange serían, haciendo todos los análogos, sería que la derivada con respecto a x, parcial, de la derivada de f, que es el tipo lagrangiano, lo que juega el rol del lagrangiano, con respecto a y', es de f a de x. Bien, en vez de esta ecuación, las ecuaciones estas, ¿de qué orden va a ser con respecto a la variable x? Las ecuaciones va a ser esta es una función que deriva y', va a quedar una función de y'. Si hago con respecto a x, eso va a quedar un y segunda, o sea, es una ecuación de segundo orden. Ya vamos a aplicar para este problema si hay una magnitud conservada. Una magnitud conservada o una integral primera son ecuaciones que equivalen totalmente a las ecuaciones de Lagrange, pero que son de derivadas primera, o sea que no necesita una segundo orden de derivada. Mejor dicho, hemos como que integrado la ecuación una vez. La pregunta es, conociendo que el tiempo entre comillas es el variable x, la pregunta es si esta f depende de esa variable x. No, el f que está acá es exactamente esto. El n de x sí no depende de x, perdón, está escrito acá, pero para nuestro problema, el caso particular, no depende de x, sino solamente de la altura y. Entonces, acá se puede decir que el f no depende explícitamente de esa coordenada x, o de que juegue el rol del tiempo, y si no depende del tiempo, ¿qué es lo que se conserva? Lo vieron la clase pasada, sí, no sé si la clase pasada o la anterior, se conserva el hamiltoniano, ¿sí? Que eso no es otra cosa que q punto de f, de L a de q punto menos el lagrangiano. Como f es juega el rol del lagrangiano, q punto es y', entonces nos queda esta expresión que lo único que tenemos que hacer ahora es calcularla. En vez de plantear siquiera las ecuaciones estas, vamos a plantear esta ecuación diferencial, porque es una ecuación diferencial del primer orden, y vamos a ver si la resolvemos o si probamos en ella nuestra solución propuesta, ¿sí? Perdón, Vladimir, ¿te hago una pregunta? Sí, dime. Justo ahí, un poquito más arriba, Acá. que vos escribís esa ecuación de Euler-Lagrange. Del Sí. lado derecho, ¿no sería la parcial respecto de y? Tenés razón. Sí, este es un... Sí. Es un... ¿Cómo se llama? Un tipo. A ver. Tengo que buscarlo. Es un poco complicado acá. Derivada. Acá. Respecto a y, sí. Porque y está jugando el rol de coordenada, ¿no es cierto? X es el tiempo. Y es la coordenada. Bien. Perfecto. Esto es muy importante y yo lo voy a corregir en el texto. Bien. Acá dice los cálculos auxiliares, digamos... Perdón, Vladimir, ¿te puedo preguntar algo? Dime, sí. No entendí por qué el n no depende de x. Perdón, sí. El tema es que hasta ahora estuve medio... hasta ahora es general. Y ahora que estoy tratando de usar esto, tengo que especificar bien. Y está acá abajo, si vos querés. El n en particular es un dato del problema, que ni siquiera lo escribí. Está acá, en el enunciado. El n está escrito como xy, pero finalmente ¿de qué depende? De una constante n0 y de y sobre x. Perfecto, perdón, no pensé que estaba en el enunciado, no lo tengo a mano. El enunciado está, pero yo no lo tendría que haber escrito, en realidad. Gracias por eso. A veces uno no tendría que leerlo más tranquilo 2 o 3 veces para saber que le falta ese. Para tener una hilación correcta tendría que haberlo puesto en el punto correcto, ¿sí? Lo voy a arreglar eso. Está bien. Entonces, digamos, en este caso particular, se cumple esta situación, que el f es este valor, incluso me convendría en este punto ya ponerlo cuánto vale para ese valor. Lo puse claro.
El problema es este. No es un problema, pero yo estuve haciendo cálculos algebraicos auxiliares con esta función, con este SAGE, que lo que me hace, de hecho, es me genera expresiones de látex también. Fíjense si yo hago acá, si yo corro acá. Bueno, está tardando más de lo que yo espero. Bueno. Y me dio esta expresión de H. Claro. Sí. Y así pude conseguir los otros términos, las derivadas y qué sé yo. Bueno, en el caso concreto es que H vale este valor. Si uno revisa la cuenta, esto no es muy difícil porque realmente hay solamente que dar una raíz de un costado y otro y se suma. Me queda que el hamiltoniano, este vale, la constante esta que es el hamiltoniano entre comillas nuevamente, es este valor para el caso particular. Bueno, el I de X es la propuesta, ahora es, o sea, no solamente me dan el N de X, sino me dicen que probar que esto vale así o encontrarlo o algo por el estilo. Que la trayectoria está dada por este coseno hiperbólico. Acuérdense que el N es función del coseno hiperbólico también. Nos dan esta solución. Y hay dos formas. O tratar de resolver esta ecuación diferencial, o sea, decir que esto que está acá es igual a una constante. Y es una ecuación, entonces, este es de I a de X al cuadrado. Hay que despejar de I a de X e integrar eso con respecto a la X, coordenada X. Eso me daría la solución de este problema que dice que H es constante. Yo lo que voy a hacer es al revés. Voy a probar que cuando yo pongo este I de X, esta función I de X, si lo ponemos en el hamiltoniano, voy a probar que ese hamiltoniano es constante, o sea que significa que esto satisface esa ecuación de primer orden. Para eso lo único que tenemos que hacer es hacer estos cálculos auxiliares, es decir, calcular cuánto vale el numerador, por ejemplo, que está acá. El numerador metiendo el I de X correcto, que es el que está acá, vale este valor. Ya simplemente se va digamos, nos queda el H este negativo, se cancela con este H más, y nos queda el resto como coseno hiperbólico. El denominador hay que hacerlo también. Para el denominador tenemos que calcular la derivada. La derivada de esta función no es difícil. ¿Cuánto vale la derivada? La constante esta es 0, ¿no? La derivada del coseno hiperbólico, ¿cuánto vale? Bueno, es muy parecido a los cosenos trigonométricos. En este caso va a ser el seno hiperbólico, multiplicado por n0 sobre a alfa h. Entonces se cancela el alfa, se cancela el h, el n0 que queda ahí me queda cancela con n0, o sea, la derivada de esto es el seno hiperbólico. Por eso este denominador es, exactamente, el denominador es h por la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Ahora, hay una identidad trigonométrica de los hiperbólicos, trigonométrica no, identidad hiperbólica, llamémosle, de las funciones hiperbólicas, que en vez de ser que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, es coseno cuadrado menos seno cuadrado es 1, o si ustedes quieren 1 más seno cuadrado es coseno hiperbólico. 1 más seno hiperbólico cuadrado es el coseno hiperbólico al cuadrado. Entonces, cuando pongo esto que está acá, coseno hiperbólico al cuadrado, la raíz, me queda esta expresión para el denominador, que era esta, el que está acá. Cuando ustedes ponen eso, estos dos, numerador y denominador, se va a cancelar el coseno hiperbólico. Se va a cancelar el h, se va a cancelar el n0 que está acá. Entonces lo que me queda es que ese h va a quedar como exactamente menos alfa. Y alfa justamente es una constante, porque nos decían que alfa y beta eran constantes en la solución. Entonces me queda que h es una constante, o sea que es una solución. Esta es la solución
de esta ecuación diferencial, que es la conservación es una ecuación diferencial de primer orden, que a su vez surge de la ecuación de segundo orden, o sea, es solución de las ecuaciones de Lagrange. No les pido calcular las ecuaciones de Lagrange porque, digamos, hay que derivar una vez, adicional, y puede ser un buen ejercicio, pero es un poco, digamos, ya tenemos otros ejercicios donde hacemos práctica de eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado? Que la expresión I de X satisface una integral primera de la ecuación de Lagrange y la luz, por consiguiente, sigue la trayectoria propuesta I de X. Lo que voy a hacer ahora es una pequeña interpretación física de este problema. Es esta. Es cuando se produce que el índice de refracción depende de la altura. Ustedes quizás hayan visto es el fenómeno de digamos, ustedes, por ejemplo, lo habrán visto en un día cálido en el asfalto, que se calienta el índice de refracción. El aire caliente cerca del asfalto es menos denso que el aire que está más arriba, que es más frío. Entonces, cuando está menos denso, el índice de refracción es mayor y hacia arriba es, sí, es mayor y hacia arriba, no, es menor, mejor dicho. Es menor abajo que arriba, que es justamente esta función como que nos estamos viendo. Bien, puse esta cosa que está acá para mostrar cómo sería esto. Es un dibujo que tiene... Acá todavía no terminó de calcular. Se ve que cuando la máquina está ocupada se pone bien lenta. No sé si lo va a terminar en algún momento, pero bueno. Yo queríamos... Ah, ya lo terminó, perdón. Ok. Bueno, fíjense, esta es una forma con estos widgets que puse acá, porque esta es una forma interactiva. El alfa lo puedo cambiar, pero lo que más me interesa es quizás este zoom. Si yo pongo acá, es el zoom que me está controlando el rango. El rango va de este valor a este valor. Es como si yo fuera de acá a acá, haría esta trayectoria. Si la luz fuera de acá a acá, tendría que ser esta trayectoria que es la propuesta, que es la gráfica del coseno hiperbólico S. Ahora, digamos, para relacionarlo esto con el fenómeno que estamos tratando de ver, que realmente se llama espejismo, ¿cuál es? El espejismo, digamos, no es que estamos acá arriba, esto es arriba y no estamos acá arriba, nosotros estamos abajo. Entonces, para eso voy a restringir este valor, el extremo, a un valor más razonable, por ejemplo este. Y acá sí podemos ver que nosotros imaginemos que estamos acá y observamos la luz que parece venir de acá abajo, pero en realidad viene de arriba. O sea, ¿qué es lo que observamos como imagen? Observamos el cielo, o las nubes, o el cielo, si está nublado, nubes, o si no, el cielo es medio, digamos, que parece agua. Bien. Eso, de acá seleccioné cuál era el mejor valor para hacer el dibujo, y el mejor valor entonces es este, en particular. Digo acá, el observador está acá, la tangente lo que uno ve, o sea, uno cree que ve la luz que viene de acuerdo a la tangente, como que le incide la luz, porque es lo único que ve, es el concepto de esa dirección. Entonces, la tangente viene acá a esa curva, en este caso, aunque no parezca, pero este es calculado correctamente, esta tangente viene de acá. Entonces, la luz recorre este camino, llega al ojo del observador que está acá, y el observador lo ve como que viene ¿de dónde la luz? De la tangente a esa curva. O sea que viene de -1. ¿Está bien? Esa sería la interpretación física, digamos, ¿no? O sea, si ustedes quieren podemos revisarlo. Este es un modelo, con esta variación, ¿no? del índice de refracción con la altura, es un modelo de comportamiento de la atmósfera en días cálidos. Cuando la ruta se calienta, el índice de refracción aumenta con la altura, pues el aire es más liviano en contacto con el piso caliente. La solución
Acá ustedes dirán, pero hay dos parámetros, uno es alfa y otro es beta. Beta es un término de fase, por un coseno hiperbólico de algo más beta. El beta es igual a 0. El beta es decir dónde está el mínimo acá. Hemos elegido como 0. Y las variables, incluso que dependían de la variable x, ahora están como dibujadas como x sobre h, e y sobre h. Eso se llama escaleado. Esto que está acá no es x, sino es x sobre h, y este es y sobre h. H podría ser, por ejemplo, 1 kilómetro. Entonces, la altura correcta acá sería como 7 kilómetros de altura, y acá sería que nosotros lo vemos más o menos en 1 kilómetro. A 1 kilómetro hacia adelante, vemos que viene la luz de ahí, y viene con la imagen del cielo. Entonces, la conclusión es que la ruta del asfalto se calienta y uno observa hacia adelante un espejismo, por el cual se tiene la sensación de que el piso está mojado. Le quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Se ve bastante, ¿no? Es muy claro, muy claro. Bueno, eso es lo que quería contarles, chicos. Sé que hubo algún par de cosas, pero todo suma. Por eso es importante las observaciones. Bueno, les voy a dejar inmediatamente a... ¿Tiene alguien alguna observación de esto? Bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, Facu, ¿dónde andas? Cuando quieras empezar. Buenas. No, a Facu lo voy a grabar. Sí. Em, Empezar bueno, directo. Vale, arranco con el último ejercicio de esta clase. Vamos a hacer el ejercicio 2 de la guía 2. Ven la pantalla, ¿no? ¿Completa? Sí, Vale. Inicio esto. Voy a poner los chats. Por alguna razón no me deja ver los chats, así que si hacen alguna pregunta por ahí, avísenme alguien por micrófono. Por favor. Bueno, el ejercicio 2 lo que dice es una partícula se encuentra sometida a un potencial tipo gravitatorio y suponiendo que las órbitas son circulares, encuentren la relación entre los períodos y los radios de las órbitas utilizando el principio variacional de Hamilton. Y nos da una ayuda. Entonces, este problema va más de la mano con el primer ejercicio que hizo Vlad, donde justamente usando el principio variacional obtenemos información acerca de la órbita. Y nosotros en este caso no es que vamos a demostrar la existencia de órbitas circulares, sino que sabiendo que la partícula tuvo una órbita circular, usamos el principio de Hamilton para obtener información de esta órbita. Y entonces, lo que nos dice el principio de Hamilton, como ya vieron en estos ejercicios, es que la acción tiene que ser un extremo local para la trayectoria que tuvo la partícula realmente. O sea, esto quiere decir que, en este caso, por ejemplo, tenemos una trayectoria circular, y si perturbamos un poco esa trayectoria, acá por ejemplo la estiramos, o la comprimimos, o estiramos todo el radio, y si calculamos la acción para cada una de estas perturbaciones, lo que debería pasar es que la acción sea mínima justo en el círculo que tuvo la partícula. Y en cualquiera de las otras perturbaciones cercanas a este círculo, vale más. En realidad debería ser un extremo, no necesariamente un mínimo. Pero bueno, por lo general es un mínimo. Entonces, vamos a empezar, bueno, parametrizando la órbita de la partícula usando polares. Esto creo que no va a haber ninguna complicación. O sea, acá estaría el centro de fuerzas, justo en el origen, y A es el radio del círculo, y alfa la frecuencia angular. Y para no meter ninguna fase, tomamos que inicialmente se encuentra sobre el eje X en la posición A. Entonces, con esta parametrización, fíjense que podemos calcular el lagrangiano, que no tendría mucho sentido usar el formalismo lagrangiano acá, o sea,
porque ya conocemos la trayectoria, no es que tenemos que encontrar cuál es la dinámica del sistema. Ya es un dato que es una órbita circular, pero de todos modos, o sea, si lo calculamos, nos queda esta expresión que es una constante, y la razón por la cual lo calculamos es porque nos sirve para calcular la acción, justamente, ¿no? Fíjense que es la integral en todo un periodo, ¿sí? Cuando la partícula completa la órbita, ahí, digamos, ahí queda bien definida la órbita y por lo tanto la acción tiene que integrarse en todo el tiempo que le llega a la partícula en completar esa órbita. Bueno, esta es la acción entonces, y acá tenemos dos formas en la cual podemos... En realidad hay muchas formas, pero voy a dejarles dos al menos, que son lo mismo, básicamente. La primera tiene que ver con esta imagen del círculo que les había mostrado. Sería, sabiendo que la trayectoria es circular, nosotros lo que queremos saber es, o encontrar, es la relación entre sus parámetros, que son básicamente el radio y la frecuencia angular. Entonces lo que podemos hacer, un camino es calcular esa acción y minimizarla con respecto al radio, ¿no? A ver, o sea, queremos encontrar cuál de todos estos radios es el que minimiza la acción. Entonces, si hacemos esto, es este camino que es bastante sencillo, y se los dejo a ustedes para que lo hagan y chequeen con el próximo resultado. Pero bueno, básicamente eso. El otro camino, que es el que nos sugiere el problema, consiste en, digamos, consiste en tomar como que o sea, hacer perturbaciones de la órbita circular en alguna dirección, y fijarse que justo en la órbita circular la acción alcanza su mínimo. O sea, que de otra forma sería pensar como que en realidad la trayectoria de la partícula está dentro de la familia de órbitas elípticas, centradas en el origen, ¿sí? Que tiene esta parametrización, o sea que es igual a la circular, solamente que los alcances de cada uno de los ejes son distintos, en principio, o sea, en su caso más general. Y entonces, calculando la acción para esta parametrización, lo que tenemos es que si minimizamos el alcance en la dirección Y, o sea, es hacer esta cuentita que está acá abajo, yo no la veo porque me tapa el coso este, pero ahí abajo. Si minimizamos la acción justo en este alcance I, o sea, y lo igualamos al radio A, que es el radio de la trayectoria circular, lo que nos tiene que dar es que esta variación a primer orden tiene que ser nula. O sea, en otras palabras, estamos haciendo esta cuenta, y es exactamente lo mismo, o sea, es análogo a la cuenta anterior que hicimos. Y la forma de proceder a hacer esto es de la siguiente, o sea, agarramos la parametrización circular y la perturbamos en el eje Y, ¿no? Entonces, ahora la posición en el eje Y tiene esta forma, o sea, es casi igual a la del eje X, pero sumándole un delta A. Y calculamos el lagrangiano variado, ¿no? De esta órbita perturbada, que tiene la siguiente forma. Fíjense que si igualamos el delta A a 0, recuperamos la órbita circular, se nos tachan los senos y cosenos, porque es la suma de senos y cosenos al cuadrado cada uno, y nos queda el mismo lagrangiano de antes. Lo que hacemos es que, digamos, como esta perturbación es tan chica como uno quiere, es válido quedarse únicamente a orden 1. A orden 1 en los deltas. Entonces, la cuenta después la pueden chequear en sus casas, pero, o sea, o por ahí ya viéndolo se dan cuenta que es efectivamente así, pero si desarrollan a primer orden cada una de estas expresiones en delta, llegan a estos dos resultados. ¿Alguna duda hasta acá? De más o menos el camino que estoy llevando. Yo tengo una pregunta. Sí. No entiendo bien, o sea, el potencial es como si tiene la forma de potencial gravitatorio, más o menos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo bien por qué las trayectorias son circulares y no elípticas. No, bueno, en este caso ya te está diciendo que
la trayectoria es circular, ¿no? Pero, Claro, o sea, una trayectoria circular es una de las posibilidades cuando tenés un potencial gravitatorio. claro. Pero, ok, pero no entiendo entonces, o sea, ¿por qué nos queda circular, o sea, nos queda circular por el principio de mínima reacción? No, es que justamente es eso. A ver, vos ya tenés como dato, o sea, vos ya sabés que la partícula hace una trayectoria circular, eso es un dato. Entonces, lo que querés encontrar ahora es cuál tiene que ser la relación entre los parámetros que define esta trayectoria circular, o sea, alfa y a, la frecuencia angular y el radio, para que corresponda a una órbita circular proveniente de un potencial gravitatorio. Pero que la órbita sea circular ya lo sabés. O sea, no es que estás deduciendo eso. Ok, ¿Sí? ok, y entonces no me queda claro, entonces ahora, ¿en dónde entra el principio de mínima reacción en todo esto? Mínima acción en todo esto. Para poner un poco más arriba. El principio de mínima acción te dice que, fíjate la columnita acá, o sea que esta variación, si vos haces una variación a primer orden de la acción, te tiene que dar Sí, 0. ¿Y qué significa hacer claro. una variación? Una variación podría ser, o sea, fíjate que este lagrangiano, vos podrías escribirlo en función de la órbita circular, y hacer una Sí. variación de la acción sería esa órbita circular perturbarla, y en vez de hacer que sea el círculo correspondiente a un potencial gravitatorio, agrandarlo o achicarlo o estirarlo en alguna dirección. Eso sería Claro. perturbar la trayectoria y por lo tanto perturbar tu acción. ¿Sí? Sí, Entonces, ok. para encontrar esta relación, lo que tiene que pasar es que perturbaciones a primer orden te dé 0. Claro, como que te estás sacando una ecuación para hacer un despeje de los parámetros, Exactamente. digamos. O Ok, sea, esa ok. ecuación es pedir que la variación a primer orden de la acción te dé 0. Claro, ok, bárbaro. Vale, ¿Sí? gracias. Sí, De sí. nada. ¿Alguna duda más con esto? Bueno, sigo. Entonces, bueno, la perturbación que estamos haciendo ahora es en la órbita, que se va a reflejar en una perturbación en el valor de la acción, entonces. Entonces lo que estamos haciendo es estirando la órbita o comprimiéndola en la dirección Y. Y entonces escribimos el lagrangiano para esta órbita circular perturbada. Como decía antes, si toman delta igual a 0, recuperan el lagrangiano correspondiente a una órbita circular. Y entonces, si hacemos un desarrollo a primer orden de este lagrangiano y calculamos la acción de este lagrangiano desarrollado a primer orden, nos tiene que dar, o sea, va a quedar lo siguiente. ¿Sí? Fíjense. O sea, acá agarré el lagrangiano, lo desarrollé de la forma esta que ven acá, y nos queda esto, si calculamos la acción. Un término que se corresponde con el lagrangiano original de una órbita circular, que es el que puse acá arriba, más esta integral de acá, que fíjense que uno puede, digamos, meter el diferencial de tiempo afuera o adentro porque son independientes, son desplazamientos que se podrían considerar virtuales. Y este otro término de la suma esta se corresponde con la variación de la acción. Y entonces, por el principio de mi acción, lo que tenemos que pedir es que esta variación sea 0. ¿Sí? Entonces, uno por ahí lo que estaría tentado a decir es, bueno, esta integral me tiene que dar 0, así que agarro todo lo que está en el argumento y le igualo a 0. Eso está mal, porque, o sea, primero que nada van a llegar a una relación para la cual no va a tener ningún sentido, porque fíjense que esto depende del tiempo, que es una variable, justamente una variable y todo el resto son constantes. Entonces tendrían que pedir que alfa fuera igual a 0, esto diverge, bueno, y si no diverge lo pasan por otro lado, no tiene sentido pedir un movimiento circular con alfa igual a 0. Entonces, nada, este es un camino que no hay que tomar. Lo que hay que hacer es resolver esta integral, porque justamente la acción está definida de esa forma, ¿no? Como la integral de el tiempo en el que se encuentra en el punto inicial hasta el tiempo que le llega a llegar al punto final. ¿Sí? Son dos puntos fijos que ya conocemos. Entonces, acá estamos integrando en un periodo, que se corresponde con el periodo de la órbita.
Y haciendo eso, ahora sí, podemos, bueno, lo que llevo. Haciendo la cuenta, lo que les queda a esta integral es esto de acá, y ahora sí, tienen que igualar esta variación a 0. ¿Alguna duda con esto? O sea, en resumen lo que hice fue perturbar la órbita circular, calcular la nueva acción, y darme cuenta que me queda dos términos. O sea, la acción original de una órbita circular más una variación. Y esa variación yo la calculo explícitamente y la tengo que igualar a 0. Eso es todo lo que hice. Entonces, igualando esto a 0, lo que llegan es a esta relación entre los radios y las frecuencias angulares. Y fíjense que esta relación se corresponde con las relaciones del periodo orbital de Kepler, así que tiene todo el sentido del mundo haber llegado a esto de acá arriba. Fíjense que Kepler lo que dice es que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. En este caso, el semieje mayor es el único eje que hay porque es una órbita circular. Y bueno, nos queda esta relación. Si cambiamos alfa por 2pi sobre el periodo, se llega a esta relación. Facu, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ahí en lo de la variación hiciste como si fuese en PTB, digamos, el principio de trabajo virtuales. Y No. haces un... Ok. ¿En dónde? Ahí que dijiste eso, para calcular la variación, digamos. No. O sea, claro. No, perdón. lo que hice con la variación es esto de acá arriba, ¿sí? O sea, yo agarré la Lagrangiana original. Sí. O sea, fíjate, la energía cinética la calculás derivando cada una de estas dos, elevándolas al cuadrado y multiplicado por medio por la masa, ¿no? Sí. Entonces eso te queda la cinética acá. Y el potencial lo mismo. Bárbaro. Ahora, la variación fue desarrollar todo esto a primer orden, simplemente. Ok. ¿Sí? O sea, yo desarrollé el lagrangiano variado a primer orden, porque este delta A es tan chico como quiero. Claro. Y una vez que tengo este lagrangiano perturbado, calculo la acción de forma explícita, no hay muchas más vueltas. ¿Sí? Es la integral del lagrangiano nuevo que calculé. Que Claro, te y eso... queda en dos términos. Uno que se Ok. corresponde con la variación y otro que se corresponde con la acción de una órbita circular. Ok. Y eso lo sabés porque lo calculábamos antes. Claro, claro. Y el que igualamos a 0 es el de la variación de A, digamos. Exactamente, porque esa variación a primer orden por el principio de Hamilton tiene que ser nula. Ok. No me queda claro todavía, perdón, ¿por qué la variación es equivalente a hacerle el desarrollo de Taylor al primer orden? Bueno, es que eso es pedir que sea un extremo, ¿no? O sea, que la derivada o sea, la derivada primera te dé 0. Perdón, no estoy viendo cómo. O sea, sería esto de acá. O sea, fíjate, acá, o sea, en este caso, por ejemplo. Sí. No, perdón. O sea, vos acá calculás la acción para esta órbita circular, ¿no? Entonces, Bárbaro, lo que querés sí. hacer es encontrar qué radio te minimiza la acción. Entonces, derivás con respecto a igualás a 0. Sí, sí. Ahora, lo que estamos haciendo en realidad no es este camino, sino perturbar en una dirección. Entonces, fíjate que acá lo que sería más o menos es derivar esa acción con respecto a ese radio perturbado e igualarlo a A. Y pedir que eso te dé 0. Ok. Es análogo. Ok. Ok, no. Perdón, seguí. Yo creo que después, en todo caso, en las consultas las seguiré preguntando, pero seguí con la clase. Gracias. Pero bueno, o sea, igual, nada, digamos, justamente es que lo que te dice el principio de Hamilton es eso, que una variación a primer orden te tiene que dar 0. Así que esto más dogmático. Y por eso es lo que tiene que pasar, y eso implica que la acción sea un extremo. Si vos perturbás a primer orden, el parámetro que sea, te tiene que dar 0.
esa perturbación. Bueno, igual nada, ya había terminado con esto. A lo que llegan es a las relaciones de Kepler, de los pedidos y los radios. Y para terminar con esto, díganme si se ve, y materializar un poco esto de la acción, que al menos a mí me parecía como demasiado abstracto en su momento, cuando pensé en la materia. Y era como, o sea, porque es como una función que uno en principio ni siquiera la calcula, ¿no? Como que tenés que calcular una variación e igualar eso a cero, pero es una funcional, y como mostró... ¿Están viendo mi pantalla? ¿El Júpiter? No. Sí se ve. Ah, perdón. No, Júpiter no. ¿Júpiter no se ve? No. No, no. Ok. Ahí, Sí, ahí Sí, sí. sí. barra. Bueno, fíjense que lo que tengo acá es, en el primer dibujo tenemos la órbita circular, y lo que voy a hacer es perturbarla. Esto, delta A y delta B, es delta A perturbarla en el eje X, y delta B perturbarla en el eje Y. Y acá, en los otros dos gráficos, lo que tenemos es el puntito rojo que nos marca cuál es el valor de la acción para cada una de estas perturbaciones. Y tenemos esta curva azul que representa, digamos, cómo va variando la acción si nosotros solamente perturbamos el eje X y mantenemos fijo el eje Y. Y el segundo, el último gráfico, es exactamente lo mismo, pero perturbando el eje Y y manteniendo fijo el eje X. Entonces, fíjense, siguiendo este problema, nosotros estamos perturbando en el eje Y. Entonces, si variamos un poco la órbita circular, fíjense en el último gráfico, se corre del mínimo el valor de la acción. Y mientras más lo vaya corriendo, más se va corriendo. En el otro gráfico, la pelotita se levanta del mínimo también, pero como no estamos variando el radio A, entonces se queda en el mismo lugar. Pero en ambos casos, el valor de la acción se corre del mínimo. Y lo mismo si, digamos, perturbamos en la dirección contraria. Y lo otro, que, digamos, la otra curva esta amarilla, es sobre la cual se mueve el valor de la acción si en vez de perturbar una dirección, perturban las dos a la vez. O sea, agrandan o achican el círculo. Entonces, esto equivale a hacer esto. Aquí en el gráfico estoy achicando el círculo. Y otra vez el puntito naranja se mueve del mínimo y va escalando. Es medio una boludez, pero qué sé yo, materializar un poco el concepto de esto. Esto es todo. Si alguien tiene alguna duda, y si no, vamos a pasar a clases. Yo tengo una pregunta sobre estos gráficos. O sea, el círculo rojo punteado sería como el radio de la órbita circular ya de equilibrio, digamos. Exactamente, es el que representa el mínimo, o sea, la trayectoria efectiva que tuvo la partícula. Ok. Y todo lo otro son perturbaciones. Bueno, listo. No sé si no tienen más dudas. Vamos a
a las consultas. Dale.